Gloria a Dios. Quien vive es Cristo y es su nombre gloria. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. ¿Cuántos este día le han dicho a Dios, Dios, yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz, con mis manos y con todo mi ser? Dios te bendiga este maravilloso día. Le damos honra y gloria a un Dios que vive y permanece para siempre. Como un día más te traigo palabra de Dios, alimento espiritual. En Juan 14:1 y dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. Gloria a Dios. Le he puesto como tema, sin Dios nada somos. No somos nada sin Dios. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed. ¿En quién más? Dime, ¿en quién más tú puedes creer? Tú tienes que creer en Dios, porque su palabra dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Tenemos que creer en Dios. Nuestro pensamiento, nuestro corazón no se va a turbar. Tú tienes que estar seguro al 100, al 1000 por uno, que tú crees, que tú confías, que tú esperas en Dios, solamente en Él. Porque Él es eterno. Dios vive y permanece para siempre. Dios nunca te va a fallar, ¿sabes? Lo más lindo y maravilloso que Dios nos ama incondicionalmente. Dios no hace acepción de personas a como en este mundo hacen. Dios nos ama a todos por igual. Por eso la palabra de Dios es fiel y verdadera y dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe nuestro corazón. No se preocupe nuestro corazón, nuestra mente, porque sabemos que hay un solo Dios y en Él tenemos que confiar. Solamente en Él. Separado de Dios, nada podemos hacer. Dice el 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ustedes saben que tenemos una vida eterna, que Dios ha prometido darnos vida eterna y que tenemos un lugar cuando ya se nos llegue a ese día y Dios nos llame a su presencia, tenemos vida eterna. Pero para tener esa vida eterna que Dios nos ha prometido, nosotros tenemos que sacrificar en esta vida, tenemos que sacrificarnos. Porque dime si tú eres cristiano y tú no has dejado todavía lo del mundo, tú todavía tienes vicios del mundo, tú sabes cuáles son los vicios del mundo, tú sabes qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué diferencia hay en ti? Si dices yo soy cristiano, yo busco de Dios, pero si tú siempre sigues con las cosas del mundo haciendo lo malo, deleitando el cuerpo, dándole gusto a la carne, entonces ¿qué diferencia hay en ti a ser un hijo de Dios con los del mundo que no tienen temor de Dios, que no han venido a Él todavía? Pero como ellos son los del mundo, pueden hacer lo que ellos quieran, pero tú ya no. Dios te ha sacado del mundo, de la oscuridad, entonces tú tienes que dar un buen ejemplo. Pero si tú estás haciendo lo que hacías en el mundo y dices ser cristiano, entonces no eres nada. Porque nosotros tenemos que tener una diferencia cuando venimos a Dios y somos hijos de Él. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Mira toda la gente del mundo y tú que eres un hijo de Dios, hay una diferencia. Tú tienes en tu casa 2 platos. Sacas uno de la platera y vas a comer frijoles, un ejemplo. Entonces ya terminaste de comer y vas a comparar ese plato sucio con un blanco que sacas de tu platera o gabinete, qué sé yo, y comparas los 2 platos. Donde tú comiste no va a estar limpio, porque ya comiste y ya lo ensuciaste. Y el otro está limpio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que ir a lavar ese plato bien para que esté limpio. Entonces, nosotros también, si nosotros en el mundo estábamos sucios, contaminados con toda la inmundicia, todo el pecado del mundo. Pero ahora, cuando ya venimos a ser hijos de Dios, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha purificado, Dios nos ha perdonado. No importa el pecado que tú hayas cometido, pero desde los pies hasta la cabeza, Dios nos ha limpiado. Entonces nosotros somos la diferencia con los del mundo.
Y si tú dices, yo no puedo cambiar eso, claro que sí lo puedes cambiar. Es Dios quien mismo te va a ir moldeando, te va a ir cambiando poco a poco, conforme tú vayas buscando de Dios. Pero sin Dios nada somos. Y sin Dios nosotros nada podemos lograr. Entonces tenemos que buscar de Él cada día más, porque Dios limpia tus pecados. No importa el pecado más sucio que tú hayas cometido, pero Dios te limpia de pecado. Y Dios dice su palabra que Él ya no se recuerda más y lo echa a lo profundo de la mar. Dice el 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se dan cuenta? Dios es fiel y es verdadero. Dios es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Él. Tú tienes que seguir adelante buscando de Dios cada día más. Tú tienes que hablar de la palabra de Dios. No te detengas. No te quedes callado. Mira, sin Dios nada somos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Mira lo que dice Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que le da fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Nosotros tenemos que dar frutos. Para Dios, nosotros no solo Dios nos ha llamado a ser cristianos y ya soy cristiana y ahí murió todo. No, Dios nos ha llamado para dar buenos frutos, para traer frutos a Él. ¿Y qué frutos vas a traer tú? Cuando estás hablando de la palabra de Dios, cuando estás dando un buen testimonio, cuando aquella persona ha venido a Dios porque tú le has hablado. Tú has invitado al vecino y le has dicho, vamos a la iglesia. Sabes que cuando yo vivía en otro lugar, tenía 2 vecinas que eran católicas. Y yo las invitaba, ¿verdad? A la iglesia, a ir a la iglesia. Ellas, y a un principio decían que no, y de repente dijeron que sí, que iban a ir a la iglesia. Y yo siempre les he dicho, Dios no es religión. Él no es religión. Mi Dios es salvación. Mi Dios es vida eterna. Y estas 2 señoras comenzaron a ir a la iglesia. Y comenzaron a ir a la iglesia y se convirtieron a Dios, entregaron su corazón a Dios y todavía ellas asisten a esa iglesia. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar. Nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios. Porque sabes, en aquel día le vamos a dar cuentas a papá qué es lo que nosotros hicimos en esta tierra. Pues de los ojos de Dios no podemos esconder nada. Pero en aquel día, pues, Dios nos pasará una lista. ¿Qué hiciste tú? Tal día, ¿qué hiciste? Tú tal vez decías ser cristiana y engañabas al mundo, pero a mí no me vas a engañar. Nos va a decir Dios en aquel día. Yo sabía todo de tu vida. Entonces tengamos mucho cuidado. Cada paso que demos, tenemos que darlo seguro. ¿Dónde caminamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? Dios ve todo de nosotros. Llevemos frutos. Lleva frutos. Invita cuando tú vas a la iglesia. No importa la religión que tengan, pero recuérdate que Dios es vida eterna. Él es vida eterna y Dios nos ama a todos por igual. Dios es maravilloso. Dios te ama. Dios está ahí contigo, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, pero Dios está contigo, donde quiera que tú vayas. Donde quiera. Tú estás durmiendo en tu trabajo, comprando, platicando. Dios ve todo de nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado. A Dios no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado. ¿Y qué cuenta le vamos a dar a Dios en aquel día?
Tenemos que guardar sus mandamientos. Hay personas que dicen, yo no puedo amar a aquella persona que me ha ofendido. Yo no puedo amar a aquella persona que me ha insultado, que me ha dicho tanto. No quiere decir que tú vas a pasar en esa casa de esa persona que te ha ofendido tanto todos los días, a cada rato, pero tú tienes que perdonar de corazón, de lo más profundo de tu alma. Tú tienes que perdonar a esa persona. Porque no podemos decirle, Dios, yo te amo, yo te adoro y te necesito, papá, si yo no estoy perdonando de corazón, de lo más profundo. Perdonar es olvidar. Porque tú dices, yo perdono, pero lo que me hizo, yo no lo olvido. Entonces tú no estás perdonando. Mira, cuando nosotros hemos venido a Dios, le hemos entregado nuestro corazón, desde ese momento Dios nos ha perdonado todo lo malo que hemos hecho en el mundo. Y desde ese momento Dios nos ha perdonado y todos esos pecados. Dios no te los va a estar reclamando, es que mira, hiciste esto, es que mira, hiciste esto. No, si Dios perdona y ya no se recuerda más. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Aunque hay veces, como dirás tú, es difícil perdonar. No es fácil porque somos carne y hueso y sentimos. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar de corazón. A perdonar sinceramente, para que nosotros también podamos ser perdonados. Pero que eso no te detenga a ti a venir a entregarle tu vida a Dios. Porque Dios perdona tus pecados y Dios te espera con brazos de amor. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ya nosotros estamos limpios de ese pecado que tú andabas cometiendo. Ya tú estás limpio porque, como te digo, Dios ya te ha perdonado. Somos personas nuevas, somos personas renovadas desde adentro hasta afuera. Siéntete feliz si tú buscas de Dios, si aquellas cosas que tú no podías dejar y tú decías, yo no las voy a dejar, pero ya lo has dejado. Siéntete feliz que Dios ha cambiado tu vida, que Él ha transformado tu vida para que lleves fruto, para que des buen fruto, para que des buen testimonio. Somos hijos de Dios. Dios es el árbol, nosotros somos sus ramas y nosotros tenemos que dar buen fruto. Es como un árbol, da buen fruto. Entonces nosotros somos también hijos de Dios y tenemos que dar buen fruto, buen testimonio. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Miren la palabra de Dios. Ustedes pueden decir que es muy dura, pero es así. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y lo recogen y los echan en fuego que arde. ¿Te das cuenta? El que en mí no permanece será echado. O sea, tenemos que permanecer en Dios. Porque si no permanecemos en Él, imagínate, Dios en aquel día no nos va a recibir. Porque si no permanecemos en Él, si no somos árbol que damos buen fruto, Dios nos va a desechar. ¿Qué haces cuando tú tienes un árbol de fruta y no te da cosecha y no te da, y tú dices, le voy a dar oportunidad a otro año que dé, y si no da lo corto? ¿Qué haces tú cuando ese árbol no te da nada y te está ocupando un espacio? Lo vas a cortar desde raíz porque vas a decir, no me está dando fruto. Tú necesitas un árbol que te dé fruta
para poder comer. Dios necesita que nosotros seamos hijos verdaderos delante de Él. Dios no necesita que seamos hijos mediocres, no. Dios necesita que seamos hijos verdaderos delante de Él para que demos buenos frutos. Si no, en aquel día, imagínate, si nosotros en este mundo que está lleno de pecado, que hay tanta maldad en este mundo, y si nosotros no hablamos de su palabra, si nosotros no damos buen fruto, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios en aquel día? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios tú en aquel día? Si tú dices, yo soy evangélica, yo voy a la iglesia, yo canto, yo predico, yo toco un instrumento, pero de ahí me voy para mi casa. Yo no hablo de la palabra de Dios. Yo miro gente que no tiene ninguna religión y yo no le hablo que Dios tiene vida eterna, que sin Dios esa persona no es nada. O sea, queremos la salvación solo para nosotros. Entonces te digo, estás mal. Nosotros tenemos que hablar que hay un Dios que vive y permanece para siempre, que hay un Dios que tiene vida eterna, que Él es eterno porque Él vive hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y que separados de Dios nosotros nada podemos hacer. O sea, si tú no hablas de la palabra de Dios, en aquel día nosotros le vamos a dar cuentas a Dios que hemos hecho en esta vida. Yo te he dejado esta que es palabra de Dios. Mira, yo te digo, habla de la palabra de Dios. Si tú no puedes predicar, habla y diles, Dios tiene vida eterna. Te invito, vamos a la iglesia. Es que te van a decir, pues yo soy católico, yo soy testigo, yo soy esta religión. Dios no es religión, te lo vuelvo a repetir. Mi Dios eterno, todopoderoso, no es una religión. Él es salvación, vida eterna. Hay un solo Dios, uno. Dios eterno. No hay 2, 3 ni 4, es uno solo. Un solo Dios, vida eterna, el eterno. Entonces tú invita a esas personas que vayan a la iglesia, que busquen de Dios, porque Él tiene vida eterna para todo aquel que le sirva y que haga su voluntad. Porque sin Dios nada somos en esta vida, sin Él nada podemos hacer. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha proveído. Recuérdate de eso, sin Dios nada eres tú, sin Dios yo nada soy. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, lo tenemos todo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios proveerá día a día. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola en esa deuda, en esa enfermedad. Dios está con nosotros. Solo tenemos que tener fe, convicción y buscar de Él cada día más. Que eso es lo que quiere mi papá, que busquemos de Él cada día más. Yo te he dejado palabra de Dios y te digo, Dios te bendiga este día y busca de Dios cada día más, no te detengas, que sin Dios nada somos.